Entonces, bueno, este es un ejemplo de regresiones. Esta es una empresa que tiene todos estos empleados y tiene 3 managers también. Y estos son los montos que no han cuadrado en el momento que han querido cuadrar la caja al final del día. Estos son los montos por día que no han cuadrado. Se puede haber realizado eso dentro de un periodo de quizá 6 meses o quizá menos, pongámosle 3 meses, y de esos 3 meses tenemos 40 días en los cuales hubo estos desarreglos, ¿no? No cuadró exactamente. El propósito de esta regresión va a ser básicamente poder prever en futuro eh, tal o cual empleado o manager va a generar qué tipo de pérdida. Puede generar también algo positivo, pero generalmente estos descuadres lo que más preocupa es el tema negativo, ¿no? Porque además también los positivos son muy pocos, o sea, hay días que hay $2 más o $1 más, pero si nos damos cuenta la mayoría todos son negativos. Entonces nos vamos a enfocar en el lado negativo y vamos a tratar de predecir, supongamos, si el día de mañana trabaja este empleado y este manager, queremos saber cuánto de pérdida va a haber, ¿no? Ahora, en el proceso de saber o responder esa pregunta, que lo vamos a hacer a través de la regresión lineal, vamos a toparnos con información que nos va a permitir saber cuáles son los empleados que originan las mayores pérdidas a la empresa, ¿no? Eh, bueno, nosotros para poder hacer la regresión tenemos que utilizar siempre en Excel una herramienta que se llama Toolpack, que si es que no la tienen en su Excel, simplemente van a Tool, van a Excel Add-ins, que es un adicional del Excel, y les va a generar este icono de acá, a través del cual vamos a ingresar a hacer el análisis. Antes de hacer el análisis, una pequeña y rápida aclaración. Nosotros tenemos dos axis, dos ejes, el X y el Y. Generalmente, eh, este axis son variables casi no, mayormente no numéricas y fijas, y la Y son numéricas y variables, ¿no? Entonces es por eso que todo lo que estoy seleccionando en verde va a ser parte del X, ¿no? Y esta fila de acá va a ser parte del Y, porque esos van a ser nuestros valores que vamos a predecir, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a empezar a utilizar la herramienta. En esta herramienta nos da muchísimas opciones. El que vamos a elegir es el tema de la regresión. Le damos clic en OK y aquí nos va a pedir um, que coloquemos los inputs de los que ya habíamos hablado en esta parte del ejemplo. En la parte del X, como bien les dije, íbamos a encontrar perdón, antes de hacer el X empecemos con el Y y aquí vamos a encontrar todos los montos, ¿no? Todos los montos que tenemos. Estamos seleccionando simplemente. Estos son los montos que tenemos para el Y, que son los valores que les mencioné hace un momento. Y por otro lado, en el lado de los empleados, tenemos toda esta información. Vamos a ponerle labels, que quiere decir que estamos utilizando los labels. Y constante 0 porque sí, va a haber valores donde vamos a tener 0. Bueno, aquí nos sale un mensaje que dice input range missing. Ah, nos falta un rango. Perdón. Bueno, en el rango, vamos a repetirlo, en el rango Y lo que nosotros estamos poniendo es
estos valores, ¿correcto? Me parece que veo una equivocación. En todo caso, lo que podemos es utilizar este de acá. Entonces en el Y lo que voy a hacer es yo seleccionar esto. ¿Ya? Y regresando un poco al X, en el X vamos nosotros a seleccionar esta parte donde están todos los valores con sus encabezados, ¿no? Y bueno, ya lo tenemos todo. Y lo que nos sale es este especie de resumen del análisis que ha hecho Excel, ¿no? Aquí seguimos teniendo nuestra tablita con la información, pero este es el análisis que ha hecho. Es un análisis que toma casi segundos en hacerse. Vamos siempre a eliminar esas dos columnas porque son columnas repetitivas. Vamos a darle un poquito de formato a este tema de estos números porque quisiéramos verlos como más un poquito más simples, ¿no? Entonces igual también para los de acá, ¿no? Ahora, después que hacemos este arreglo del formato, lo que debemos prestar mucha atención es al tema de esta, ¿no? La de R-square. Esta R-square básicamente te dice qué tan certero la realidad va a estar este análisis, ¿no? De predicción. Y bueno, tiene un buen porcentaje, de hecho tiene 0.64, que es bueno. Y la segunda parte que vamos a analizar de este resumen es el tema de los coeficientes, ¿no? El tema de los coeficientes es un tema bastante importante para analizar aquí porque, bueno, en primer lugar tenemos que darnos cuenta de una cosa, ¿no? De todos estos empleados, ¿cuál es el empleado que está originando mayores pérdidas? Como podemos observar, es el empleado 2. De hecho, los otros empleados, por ejemplo, como o managers también, ¿no? El caso del 5, el caso del 2, están originando también pérdidas. El empleado 8, por ejemplo, está originando 9.31 de pérdida, ¿no? Entonces, primero es analizar esta parte y tener en cuenta que, por ejemplo, por cada, en este caso sería por cada vez que el empleado o por cada día que el empleado trabaja, el empleado 1 hay una pérdida de 7 dólares, ¿no? Por cada día, perdón, hay un descuadre de caja positivo de 7.40 dólares. Por cada día que el empleado 2, que es el empleado al que le vamos a dar mayor seguimiento, trabaja, hay una pérdida de 23 dólares en promedio, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y la segunda parte del análisis dentro de este resumen que vamos a ver es el tema del p-value, ¿no? Dentro de esto, bueno, el p-value nos sirve bastante para poder saber qué tan certero es este coeficiente, ¿no? O sea, mientras más cerca al 1 esté, significa que no es tan certero, es como algo, es una elección más random, como más aleatoria, o sea, sin ninguna causalidad, sin ninguna eh, razón fuerte para considerarse este coeficiente. En el caso de este empleado 2, bueno, nos dice que en realidad está lejos del 1, lo cual significa que este número es un número, no es un número vago, es un número bien certero. Entonces, lo que estamos identificando prácticamente aquí, que es el empleado 2 el que está originando mayor cantidad de eh, pérdidas, que era lo que queríamos ver. Esto, como les dije, íbamos a verlo dentro del análisis. Y antes de entrar a la segunda parte, que es probar este análisis, sería importante explicar esta parte de acá. Estas dos columnas nos van a servir bastante para el tema de
poder saber cuando nosotros querramos dar una información, cuando nosotros obtengamos un número al final y querramos saber en qué rango se maneja este número, nos va a servir en el sentido de que a mayor rango hay quizá mayor error, ¿no? Influye también, muchas veces se puede a través de estos dos valores intuir cuál sería el valor máximo o mínimo, eh, mínimo o máximo a través del cual este número se va a dar, ¿no? Entonces podríamos saber, por ejemplo, decir que para el caso del empleado 2, ¿no? En un día que trabaje, quizá lo mínimo que, bueno, lo mínimo en el sentido de orden numérico, pero en realidad aquí significa una pérdida mayor, ¿no? Digamos que la pérdida mayor o su pérdida en todo caso se va a localizar entre 5 y $41, ¿no? Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Pero que como average, como promedio, va a tener 23. Bueno, la parte más interesante es la parte donde vamos a probar esta herramienta. Y bueno, vamos a tener que sacar las variables de acá. Tenemos, en este caso, estas son nuestras variables. Quizá podría ser este de acá. Ya, está dentro de la mismo libro. Ya, entonces la vamos a copiar acá. Sería preferiblemente copiarlas una bajo la otra. Y lo que vamos a hacer es, por ejemplo, elegir, ¿no? Es decir, ya, como en promedio, nosotros sabemos que por día, vamos a suponer que por día trabajen solamente 4 empleados y que uno sea manager. ¿No es cierto? Son 8 empleados, pero simplemente trabajan 4 como mínimo, 5 como máximo. Supongamos que para tal día que se está tratando, que es el día que se está tratando de predecir cuál será la pérdida en la caja. Supongamos que trabaje el empleado 1, que trabaje el empleado 2, el empleado 5, el empleado 7 y un manager, el manager 1. ¿Tenemos cuántos? Tenemos 5 personas que están trabajando y bueno, vamos a tomar estos coeficientes de acá. En el caso del empleado 1 hay una ganancia de 7.40. En el caso del empleado 2 tenemos una pérdida de 23.74. En el caso del empleado 5 una pérdida de 7.76. En el caso del empleado 7 una ganancia de 6.66. 7 ya. Y en el caso del manager 1 tenemos una ganancia de 4.67. Ok, hay como un balance y vamos a asignarle un valor. En este caso vamos a asignar el valor de 1 a cada uno de ellos. Ahora, ¿por qué le asignamos 1? Porque según la lógica nosotros vemos de que por cada vez, en este caso es por un día, ¿no? O sea, por cada vez de que estos empleados trabajen va a haber esas pérdidas, ¿no? Obviamente estos montos de acá son en dólares y simplemente para obtener el total vamos a multiplicar esto por el monto de pérdida, ¿no? Obviamente nos va a dar lo mismo. Lo interesante eh, lo interesante podría ser es en realidad ups,
No me está funcionando aquí el tema del lo que usualmente en otros Excel funciona. Bueno, no todos los Excel son iguales. Debe haber alguna forma de simplemente arrastrar o hacer este paso más fácil, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ya tenemos los valores acá y simplemente vamos a pues sumarlos. Y lo que estamos teniendo al final pues es una pérdida de $12. Tenemos una pérdida de $12 y lo que estamos haciendo con esto es de que para el día en el que se está haciendo esta planificación donde van a trabajar estos empleados probablemente haya una pérdida de esta cantidad, ¿no? De los $12. Ahora, el tema del lower and upper nos sirve más cuando analizamos individualmente, ¿no? Una sola variable. En este caso no, porque es un conjunto. Y en el caso, por ejemplo, de precios, que es un ejemplo que voy a hacer luego, podemos ver claramente el uso del lower en el upper, porque aplica solamente para una sola variable, que es una variable que está influenciada por el cambio de precio. Y bueno, así es como se hace una predicción, en este caso de una pérdida. Obviamente se puede predecir ganancias, que serían las pérdidas, perdón, que serían las ventas, que es lo que voy a ver luego. Y bueno, esto funciona bien para empresas pequeñas que no utilizan grandes software, ¿no? Recordemos también que nuestras variables no son muchas, ¿no? Aquí tenemos 11 variables hasta un máximo de 12 para utilizarlo en Excel. Eh, si nosotros utilizáramos más variables por las cuales se vería afectado esta pérdida, o cualquier otro modelo estadístico que queramos armar que tenga más variables, pues vamos a tener que utilizar sistemas como el SAS, como el R, sistemas que ya automáticamente hacen estas predicciones, ¿no? Y bueno, voy a regresar con otro ejemplo un poquito más acorde a la realidad, que va a ser un tema de predicción de ventas y otro de cómo predecir cuál sería el cambio en las ventas si es que se modifica una variable que en este caso sería el precio, ¿no? Bueno, muchas gracias por mirar mi video, espero que les haya servido y que haya sido muy claro para ustedes. Hasta la próxima.